This meeting is being recorded. Muy bien, bueno, buenos días a todos, a los que nos acompañan desde aquí de España y también sé que hay asistentes de América. Bueno, en primer lugar, pues un grato placer estar en este webinar y agradecer a la organización IFMA, Charter España, bueno, por su buena gestión y por siempre tener el interés de impulsar temas como los que vamos tocando, ¿no? Es una actividad bastante importante para difundir el conocimiento. Bueno, mi nombre es Tibaire de Pool y bueno, vamos a abordar los temas relacionados a los 5 aspectos claves para asegurar la gestión sostenible de inmuebles y servicios de soporte y considerando tres aspectos claves: prácticas, normas y estándares. Simplemente un poco... Tibaire, discúlpame un segundito que quiero explicar un poquito a los que están conectados. Bueno, pues eso, darles la bienvenida. Muchísimas gracias por estar ahí. Gracias a PMM Innovation Group por organizar este contenido que me parece muy interesante. Quería explicar simplemente la dinámica. Va Tibaire, que es socia fundadora de PMM Innovation Group, nos va a hablar de este tema que ya veis ahí en pantalla. Esta sesión va a quedar grabada, con lo cual se colgará en el canal de YouTube de IFMA España y también lo publicaremos en el newsletter mensual que lanzamos el último viernes de cada mes. Entonces, en este mes, pues incluiremos ahí el vídeo de esta sesión, ¿vale? Para el que no se ha podido conectar, pues ahí está documentado y lo pueden escuchar. Al final de la exposición de Tibaire, pues va a haber unos minutos. Si hay alguien que quiera hacer una pregunta, lo puede poner en el chat. Estamos pendientes y formulamos la pregunta, ¿vale? Entonces, bueno, pues sin más, empezamos otra sesión más de IFMA en la nube, de IFMA España. Bueno, yo no me he presentado, pero creo que ya me conocéis. Soy Rosa Díez, de IFMA España, responsable de administración y coordinación. Nuestra gerente Rebeca Farpón tenía un tema personal y disculpa su asistencia, no poder estar aquí, pero seguro que a continuación la escuchará. Y nada, sin más, Tibaire, muchísimas gracias a ti y a PMM por este contenido tan interesante y todo en tus manos. Ahí te dejo. Gracias. Muchas gracias, Rosa. Muy bien. Perfecto. Bueno, simplemente un poco para presentarme, pues bueno, bien como me presentó Rosa, pues, soy socia fundadora del grupo Empresa Group. Un poco comentar que, bueno, tengo más de 20 años de experiencia, tanto a nivel industrial y académica. También colaboro con universidades aquí en España y en América también, en temas relacionados a investigación aplicada en temas de gestión de activos, facility management, excelencia operacional. Y trabajo también para estos sectores a nivel tanto de energía, servicios públicos y otros sectores también como alimentos, bebidas, hospitales. También trabajamos para fondos de inversión. Y entre mis especialidades, pues está toda la parte de gestión de activos, facility management y excelencia operacional, y también temas relacionados a cambio cultural, que cada vez más se va viendo con todos los avances tecnológicos que tenemos y los desafíos que tenemos a nivel empresarial. Pues hay que hacer algunos cambios culturales y reafirmación de ciertos aspectos, ¿no? Para poder seguir avanzando. También comentarles que, bueno, siempre digo que tengo la dicha de trabajar en más de 10 países y también ver diferentes realidades, y un poco lo que les queremos compartir está orientado a eso, un poco la experiencia que vemos tanto a nivel de empresas que prestan servicios de facility y servicios de soporte, como también de los clientes, ¿no? o de las organizaciones demandantes de este tipo de servicios. Bueno, iniciando con esto, y un poco lo que nos pedía IFMA es, oye, compartan un poco qué se está manejando a nivel internacional, cómo se pueden mejorar los servicios de gestión de inmuebles y también los servicios de soporte, ¿no? Entonces, orientamos esto a 3 preguntas fundamentales que recogemos de todo este conglomerado de empresas que
que seguramente como los que nos están escuchando, pues prestan este tipo de servicios, y también empresas contratantes, empresas que requieren un buen servicio de su infraestructura, de sus inmuebles y de los servicios de soporte, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué es la sostenibilidad? La siguiente es, ¿qué piden los clientes a nivel de los servicios? Y la tercera es, ¿qué requiere el sector? ¿No? Y este tema de la sostenibilidad, para no parecer cliché, es algo que sí se viene hablando desde hace mucho tiempo. Tenemos los objetivos de desarrollo sostenible del 2030, pero que ahora los extendemos al 2050. Y es importante, más allá como decimos, de quedar bien en la fotografía, de que estamos orientados a la sostenibilidad, hay un punto clave de esto. No se concibe ya la actividad económica y la actividad empresarial que hagamos si no tenemos una mirada de sostenibilidad. Es decir, nosotros trabajamos para sectores que son industriales, pero que tienen una demanda muy grande a nivel de gestión de su infraestructura, ¿de acuerdo? Y claro, sostenibilidad no es solamente gestión responsable del medio ambiente o gestión de comunidades o de, por ejemplo, la reputación que pueda tener la organización, sino que también sostenibilidad lleva un tema económico inmerso, es decir, ¿qué tan bien estoy gestionando mi infraestructura que me ayude a seguir manteniéndome en el mercado, ¿no? Y que pueda seguir haciendo las inversiones necesarias. ¿Qué piden los clientes a nivel de los servicios? Bueno, los clientes siempre de alguna manera dicen, bueno, si no tuviera que gastar para mantener mi infraestructura sería como mi sueño, ¿no? Es decir, que todo funcione bien y no quiero tener gastos, no quiero tener preocupaciones, no quiero que si estoy en una planta industrial, ejemplo de bebidas y alimentos, pues el techo no caiga sobre mi línea de producción, o, por ejemplo, la losa que mantiene mis activos pues no se degrade, ¿no? Y que me pueda causar graves problemas de producción. Entonces, los clientes, todo cliente quiere no gastar, no tener preocupaciones. Entonces, ¿cómo asegurar esto? O sea, ¿cómo podemos nosotros contribuir a acercarnos un poco a lo que quiere el cliente, ¿no? Entonces, ¿qué requiere el sector? O sea, ¿qué tipo de servicios nosotros tenemos que proporcionar a los clientes pensando un poco en las expectativas que tienen? Es decir, no quieren tener problemas, no quieren tener gastos, ¿y cómo nos acercamos a ello? ¿Qué tipo de servicio realmente el cliente está demandando? Y esto es muy relevante porque hemos trabajado para empresas de servicio que de alguna manera, vamos a decir, cotizan u ofertan sus servicios, ¿vale? Se presentan vamos a decir, presentan sus ofertas en ciertos proyectos que plantean los clientes, y nosotros los hemos ayudado, los hemos acompañado de buscar ofrecer servicio que realmente genere valor, es decir, que no sea lo mismo que quizás la competencia está ofreciendo, ¿no? Ir un poquito adelante quizás de las expectativas también o de la visión que tiene el cliente. Entonces, para poder dar respuesta a estas preguntas, tenemos que tener en cuenta cuáles son los retos que a nivel de la gestión, tanto de activos como de instalaciones críticas o de facility management, se están manejando a nivel internacional, ¿no? Y cuando hablamos de esto, se habla mucho de el smart management, el smart maintenance, es decir, la gestión, vamos a decir, inteligente de nuestra infraestructura, que lo que implica de alguna manera es hagamos las inversiones que realmente necesita la infraestructura, hagamos el mantenimiento que realmente necesita nuestra infraestructura, ¿no? Pero para tener eso necesitamos información, necesitamos datos, saber en qué momento tenemos que cambiar los equipos o tomar decisiones adecuadas para que los costos del servicio sean mucho más competitivos para nuestros clientes, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno de estos beneficios reales es que, por ejemplo, la energía usada de los data centers
¿vale? Se duplicará cada 5 años. Es decir, existe un 18% de aumento de productividad en los empleados de hasta 18% de promedio. Es decir, por un lado, aumenta un poco la demanda de energía, ¿vale? Pero este servicio de la parte de los data centers, pues por una parte ayuda a nuestros clientes o a las organizaciones demandantes a aumentar la productividad de sus empleados, ¿no? Otro punto es, a nivel de real estate, es el segundo o tercer gasto más importante en el balance de las empresas. Es decir, lo que le comentaba anteriormente, los clientes quieren que los costos bajen. Es decir, no quieren que le aumenten los costos, quieres que les ayudes a optimizarlos, ¿no? Entonces, quieren de alguna forma, la forma de poder gestionar adecuadamente esto sería dar como resultado un 91% de mejor ocupación y tasa de utilización en los edificios, que estos edificios sean sustentables e inteligentes y que exista un estándar adecuado de estos edificios. Es decir, cuánto debe ser el costo del mantenimiento y gestión de un edificio. ¿Cuánto debe ser? No cuánto me gasto hoy, sino cuánto debería ser. Cuando trabajamos en este tipo de organizaciones, de alguna manera definimos cuál es vamos a decir, el valor adecuado que debería de ser el gasto. Y les cuento como anécdota de esto, cuando hacemos diagnósticos a las infraestructuras, etcétera, etcétera, nos damos cuenta que a veces hay poca referencia a nivel de esto. Y a las organizaciones a veces les cuesta mucho identificar o definir cuál debería de ser el target a perseguir. Es decir, realmente cuánto debería ser el costo, ¿ok?, de todo lo que implica la gestión de nuestros inmuebles y los servicios de soporte asociados, ¿vale? El 50% hasta el 50% del agua y la energía en edificios es frecuentemente desperdiciada. Entonces, claro, aquí tenemos reducción de los costos de mantenimiento de entre 10 al 30%. A veces desperdiciada no por un tema de uso de los usuarios, ¿vale?, sino también de la eficiencia que tienen los equipos que manejamos, ¿no?, en nuestros inmuebles. Entonces, ahí tenemos una oportunidad. En el 2025, edificios serán consumidores número 1 de energía. Desde hace muchos años, en estos temas de sostenibilidad y de transformación y de responsabilidad de cómo consumimos la energía y la responsabilidad de cómo somos consumidores, se indicaba de que cada edificio de alguna forma debería de ser una central de generación de energía. Es decir, no solamente de autoconsumo, sino también que pueda inyectar a la red energía, ¿vale?, que ayude ciertamente a mantener o mejorar una energía distribuida, ¿no? Entonces, reducción de hasta 40% del uso de la energía, que sean prácticas auditables en gestión ambiental, ¿no? Entonces, aquí existen muchas oportunidades que generalmente no lo ofrecemos a los clientes o a las empresas demandantes, ¿no? Le ofrecemos servicios, vamos a decir flat, es decir, de mantenimiento, de vigilancia, de gestión de espacios, pero no estamos orientados a lo que el cliente realmente le está preocupando. Y le preocupa que al menos el segundo o tercer gasto importante de su balance, que a la final le afecta al EBITDA, que a la final le afecta a indicadores financieros como el ROIC, ¿vale? No estamos orientando que nuestros servicios ayuden al cliente, a nuestro cliente, no solamente a mantener una infraestructura bien gestionada, sino que además eso le impacte en sus indicadores financieros. Tengo un caso de uno de nuestros clientes, que es una empresa prestadora de servicios, que le ayudamos a ganar
con unos contratos muy importantes y en el que incluíamos estos aspectos, ¿no? Como factor de valor del servicio que prestaba. Y una de las cláusulas era poder ayudar al cliente, ¿vale?, a uno de los retos que tenía, que era el mejorar la parte del margen EBITDA y también la parte del ROIC, ¿vale? Entonces es interesante que nos enfoquemos no solamente al edificio, sino también a el balance que esto puede representar para el cliente, ¿vale? Bien, para lograr estos desafíos, les queremos mostrar estos 5 puntos claves, ¿no?, que de alguna forma prometemos en el título de esta presentación. Y es que lo primero que tenemos que considerar es que las empresas ya no compiten entre ellas, compiten contra la velocidad, ¿vale? Es decir, si nosotros somos una empresa de servicios, ¿vale?, que trabaja para clientes de manufactura o que tienen otra actividad y les gestionamos sus inmuebles, ¿vale?, lo primero que tenemos que saber es que nosotros somos una empresa de servicio. Es decir, el core de nuestro cliente no son los edificios. Entonces, nosotros tenemos que estar a la vanguardia de las necesidades y desafíos que tienen nuestros clientes, ¿no? Estar atentos a ello. Y de alguna forma proponer dentro de nuestros marcos de servicio acciones que puedan ayudar a los clientes a ser más competitivos. Por ejemplo, hay una empresa para la que trabajamos que es muy grande, de la industria de bebidas y alimentos, y ellos tienen una unidad dentro de su organización de Facility Management, ¿vale? Es prácticamente una empresa que ellos tienen interna. Y de alguna forma lo que nosotros le decimos a esta unidad es: tú tienes que ser competitivo, tienes que mirar afuera, aunque seas parte de la empresa, mirar afuera quién es el mejor que gestiona los facilities en el mundo y tú ofrecer ese servicio a tu cliente interno. Y, por supuesto, estar conectado a los desafíos financieros que esta empresa tiene, ¿no? Entonces, en este sentido, hay un punto importante que tenemos que considerar y es la primera pregunta acerca de qué es la sostenibilidad, ¿no? Y al parecer, esto que les muestro aquí, hemos evolucionado, pero para llegar a la sostenibilidad parece que cada vez más como que el escalón va subiendo, ¿no? Parece que está cerca, pero al mismo tiempo está lejos. Entonces, lo primero que tenemos que entender es qué es la sostenibilidad o bien cómo se percibe. Nosotros hemos hecho estudios a nivel internacional con apoyo de otros centros de investigación y podemos concluir que de 8 de cada 10 empresas tienen en sus planes estrategias y planes a nivel de sostenibilidad, es decir, pero que están orientadas a acciones sobre el clima y aspectos sociales. Y dejan por fuera otros aspectos de la sostenibilidad. La sostenibilidad, si bien es cierto, incluye temas sobre acciones sobre el clima, por supuesto, a temas sociales, la comunidad, la reputación, etcétera, etcétera, pero tenemos que tomar en cuenta que también tiene otros aspectos. Por ejemplo, hacer sistemática la gestión. ¿Y qué significa esto? Para nosotros ser sostenible, y está totalmente demostrado, tenemos que tener prácticas adecuadas y estándares de gestión de los inmuebles. Muchas de las empresas con las que trabajamos, de empresas de servicio, etcétera, etcétera, uno de los principales fallos que tienen es que no tienen un modelo de negocio o un modelo de servicio. Es decir, algo estándar que diga, cuando yo gestiono un inmueble, estas son nuestras prácticas, estos son los indicadores que manejamos, esta es la manera en la que manejamos las desviaciones. ¿Ok? Por ejemplo, solvencia técnica y preservar el know-how. Para los que estamos aquí en este foro, no es un secreto de que externalizamos muchos servicios. Y claro, va cambiando de alguna forma nuestros colaboradores o existe mucha rotación en nuestro sector. Y la pregunta es, ¿cómo estamos preservando nuestro know-how? De hecho, en las ofertas en las que nos hemos presentado con clientes, uno de los puntos en los que nosotros hacemos mucho énfasis es: contamos con estándares
y modelos de servicio. Y eso es algo que a los clientes les hace mucho sentido, es decir, no vamos a estar inventando, ¿cierto?, la rueda cada vez que recibimos un contrato, pero esto suele perderse mucho, ¿vale? ¿Cómo maximizar los beneficios de los ingresos? Y esto es clave en la sostenibilidad para que seamos competitivos. Los clientes tenemos que partir de la premisa que no quieren que les aumenten los costos. A veces es mandatorio, o sea, no hay otra forma, ¿no? Pero lo que nosotros tenemos que ver es cómo puedo maximizar el beneficio de los ingresos, no pensar cómo ingreso más. O sea, es un poco trabalengua. ¿Qué quiero decir con esto? Si a nosotros nos ingresa $1 millón, $1 millón de euros, la pregunta es, ¿cómo desde nuestro servicio, siendo nosotros productivos, puedo mantener costos, pero siendo más productivo tengo un mejor margen de ganancia? Entonces, con eso le podemos estar dando al cliente un servicio competitivo, es decir, te doy buenos niveles de servicio, ¿vale? No bajo la calidad de mi servicio, pero como desde nuestra gestión tenemos una sistemática de hacer las cosas, que las vamos mejorando, que vamos siendo más productivos, que llegamos a acuerdos win-to-win, ¿vale? Podemos de alguna forma maximizar lo que nos ingresa, ¿vale? No tiene sentido que aumentemos los costos y por ser tan desastrosos en nuestra gestión estemos perdiendo dinero, ¿vale? Entonces, no es pensar en aumentar costos, sino cómo desde la interna, desde lo que hago internamente, cómo siendo productivo podemos de alguna forma mejorar el margen que tenemos, ¿no? Eso es un tema de sostenibilidad y competitividad, que es un concepto muy interesante y que si lo logran aplicar, van a ver que van a tener quizás mejores contratos a largo plazo, ¿cierto? Y es muy interesante considerar esto. Si nos ponemos a ver, las tecnológicas dan servicios, un poco saliéndonos de nuestro sector, decimos, wow, pero ¿cómo pueden ganar tanto dinero siendo los servicios que nos prestan gratuitos, ¿no? Y claro, tienen temas de publicidad, manejan algunos acuerdos con las empresas que prestan servicios de internet, de telecomunicaciones, etcétera, etcétera, pero tenemos que tratar de buscar eso, es decir, ¿cómo podemos dar un servicio competitivo al cliente, que a la final es un tema de calidad, es las 3B, bueno, bonito y barato, ¿vale? Pero que nosotros internamente sigamos ganando dinero, porque eso es un tema de sostenibilidad. Y eso está muy relacionado al tema de solvencia financiera, ¿no? Entonces, mirando esto y mirando también los temas de los objetivos de desarrollo sostenible, tenemos que estar atentos a esto por un tema de que la mayoría de las empresas que requieren nuestros servicios están orientadas a esto. Como les decía, ya no es concebible tener una actividad económica sin mirar, por ejemplo, los objetivos de desarrollo sostenible o estar alineados a ellos. Pero claro, no necesariamente tenemos que estar conectados a todos. Hay unos que son muy claves y que están muy relacionados a la actividad de facility y de gestión de activos. En este sentido tenemos, por ejemplo, el 11, ciudades y comunidades sostenibles. Estamos hablando de, por ejemplo, el mantenimiento y gestión adecuada de nuestros inmuebles, de la infraestructura crítica, ¿vale? Estamos hablando también de la interconectividad, estábamos hablando de ciudades inteligentes. También estamos hablando de la parte de conseguir alianzas para lograr los objetivos, es decir, a nivel del facility, lamentablemente, todavía seguimos estando en estrategias meramente correctivas, pero no estamos en el smart maintenance, es decir, acciones predictivas, todo el tema de dispositivos inteligentes relacionados al IoT, que nos ayuda a tomar mejores decisiones. Entonces, esas alianzas nos pueden beneficiar tener alianzas, por ejemplo, a nivel
de tecnología. La parte industrial, innovación e infraestructura, la parte, por supuesto, de acción por el clima, producción y consumo responsables, es decir, tenemos ciertos objetivos que están muy enfocados a nuestro sector y a nuestra actividad. Y tenemos que tenerlos visiblemente porque tenemos que pensar cómo nuestros servicios están conectándose, ¿cierto?, con estos objetivos de desarrollo sostenible. No porque queramos salvar el mundo, sino porque tenemos que tener una ventaja competitiva a nivel del sector. Si nosotros conectamos nuestro servicio con estos objetivos que están manejando nuestros clientes, créanme que vamos a ganar muchos contratos y vamos a ser muy competitivos. En este sentido, cumpliendo con esta parte de los 5 aspectos claves, tenemos el primero, y para dar respuesta a lo que les mostraba anteriormente sobre sostenibilidad, sobre qué quieren nuestros clientes, etcétera, etcétera, lo primero que tenemos que definir es cuál es nuestro propósito y qué beneficios son los esperados. No solamente con la orientación al cliente, sino también con nuestra orientación interna. Nuestro sector nos lleva a decir, tenemos que estar totalmente orientados al cliente, sí, pero no podemos olvidarnos también de nuestra solvencia financiera, es decir, qué beneficios vamos a conseguir, cómo vamos a maximizar los ingresos que tenemos actualmente, pero también qué beneficios le ofrecemos a los clientes. Por ejemplo, miremos alternativas como la siguiente: ofrecerles al cliente un servicio base, ¿okay?, con unos costos base de gestión, pero que por cada beneficio que nosotros les consigamos de ahorro al cliente, por ejemplo, podemos compartir esos beneficios. Es decir, oye, cada vez que yo analice tu infraestructura y te dé alternativas de, por ejemplo, oye, en vez de estar haciendo un mantenimiento preventivo rutinario, identifico alternativas predictivas o de renovación a tiempo de ciertas instalaciones que te permitan a ti mejorar, permitan al cliente mejorar, por ejemplo, esos costos, ¿no?, que son el segundo o el tercer costo más grande, y podemos ahí considerar alternativas de win-to-win. Si yo te consigo eso, ¿vale?, podemos compartir algún tipo de plus, ¿no?, de beneficio. Entonces, a eso tenemos de alguna forma que tender, ¿vale? Bien. Entonces, el segundo punto es cómo estamos generando nuestros beneficios, ¿no? Y hay un tema importante. Ya no es solo importante decir cuánto ingresamos, ¿ok? Porque yo veo eso, a veces digo, wow, esta empresa ingresa mucho, pero ¿cuál es el margen de beneficio que tiene realmente, ¿no? Y eso es lo que tenemos que pensar. Hemos logrado, por ejemplo, minimizar quizás los ingresos, pero aumentando el margen, ¿vale? Y eso es un tema que tenemos que tener en cuenta. Podemos estar ingresando menos, pero podemos estar generando más beneficios a la organización. A veces ocurre de que decimos, vendamos, ingresemos más, pero claro, somos demasiado ineficientes, ¿no?, en nuestra gestión. Entonces, esto es lo que tenemos que establecer. Ya no solamente es generar beneficios, sino cómo lo estamos generando, ¿vale? Y a veces ocurre esto. A veces, por ejemplo, de alguna forma aumentamos los costos y van minimizando, vamos a decir, nuestra cartera de beneficios, o a veces lo que estamos haciendo de alguna manera es siendo, por ejemplo, para ser competitivo, bajamos nuestros costos y lo que estamos haciendo es canibalizando las instalaciones, es decir, estamos dejando de hacer actividades que debemos hacer, ¿vale? Estamos sacrificando las instalaciones y que de alguna forma van a dejar de dar beneficios en algún momento o van a dejar de prestar el servicio que se espera de ellos, ¿no? Entonces tenemos que tomar en cuenta esto, ¿vale? Para ello hay un concepto importante que tenemos que tomar en cuenta y es fase del ciclo de vida, ¿ok? Tenemos que tener, cuando gestionamos los activos, por ejemplo, si nosotros entregamos activos llave en mano,
tenemos que considerar que desde el diseño hay una visión hay decisiones que tenemos que tomar, ¿no? Es decir, desde que construimos, desde que elegimos los materiales, desde que decidimos qué tipo de activo vamos a comprar, eso tiene una visión de ciclo de vida. Tomar decisiones desde el inicio adecuadas van a ayudar que los costos de la explotación y de mantenimiento de ese inmueble sean más competitivos para el cliente. A veces tomamos decisiones de, por ejemplo, de diseño que costo inicial, vamos a decir, es más económico, pero que luego el cliente o que luego dentro de nuestros servicios en la explotación aumentan muchísimo los costos porque hemos tomado malas decisiones en el inicio, ¿vale? Entonces, de alguna forma, tenemos que considerar que las decisiones que tomemos desde el diseño, la adquisición de un activo, ¿vale? Van a afectarnos, ¿vale? Durante la explotación de ese inmueble o de esa infraestructura crítica. También tenemos que tener en la mente, cuando hablamos orientación al cliente, no significa simplemente que respondamos a las necesidades del cliente, que respondamos a sus llamados de atención o que cumplamos unos requisitos de contrato. Tenemos que considerar que en nuestros servicios tenemos que conectar que el costo que nosotros le estamos ofreciendo al cliente también sea beneficioso para su actividad económica, ¿no? O sea, ¿qué tan costoso soy yo? ¿Qué tanto margen de beneficio yo le estoy quitando al cliente, ¿no? de su actividad principal? Son conceptos muy interesantes que debemos de considerar. A todas estas, lo que nosotros estamos, con esta visión, nos estamos convirtiendo más en un aliado estratégico que en un prestador de servicio. Es diferente el concepto. Un aliado estratégico te dice, oye, para que tú gastes menos, necesitamos hacer estas inversiones. Un prestador de servicio lo que hace es dar respuesta a ciertas necesidades manifestadas del cliente. Quiero que gestiones mis espacios, quiero gastar menos, quiero, por ejemplo, que las instalaciones tengan este nivel de, no sé, de limpieza o este nivel de servicios, o quiero esto, quiero aquello, ¿vale? Pero un aliado estratégico me ayuda a ser competitivo, ¿vale? Entonces, esto es algo muy interesante que tenemos que considerar, ¿vale? El tercer punto de esto es mucha gente que trabaja demasiado para conseguir muy poco, ¿vale? Y esto representa la realidad cuando no tenemos una forma sistemática de hacer las cosas, ¿vale? Y para eso tenemos una viñeta donde tenemos nuestro equipo, tenemos una cantidad de personajes que se llama el Asset Management Team y el Asset Facility Management Team, donde tenemos al proveedor de servicio, Mr. Surf, a Mr. Main de mantenimiento, a Paco, el especialista en mantenimiento, Mr. Acon, que es el especialista o el administrador de contrato, ¿vale? Está el equipo estratégico, ingeniería y facility, que está Mr. FM, que es el responsable de la gestión del facility, Mr. Angie, que está encargado de todo el tema de ingeniería, diseño, etcétera, etcétera, y tenemos a Mr. Plan, que es el de planeación estratégica, ¿no? Entonces, en estas viñetas que hacemos, por ejemplo, nos encontramos lo siguiente. Por un lado, está la parte estratégica, los que, por ejemplo, construyen, diseñan, o también hacen la planeación del modelo del servicio de nuestra organización. Y por la derecha, tenemos al equipo táctico operativo que está, vamos a decir, en la obra, o que está ejecutando el servicio, ¿no? Y a veces ocurre lo siguiente, los estratégicos dicen que ustedes están construyendo un túnel, y los de la derecha dicen que y ustedes están construyendo un puente, y esto es típico, es decir, empezamos, no existe una conexión entre lo que estratégicamente nuestra empresa está visualizando respecto a lo que nosotros estamos ejecutando o cómo estamos orientando el servicio. Entonces, la pregunta aquí es, ¿nuestro objetivo es construir el túnel o el puente? ¿O cuál es realmente nuestro objetivo, no? Entonces,
para que los dos equipos, es decir, las dos visiones, la parte estratégica y la parte táctica de la ejecución, estemos en la misma sintonía, ¿vale? Es importante que tengamos un plan, que contemos con un método y con un sistema. A nivel de Facility Management, como ustedes probablemente conocerán, tenemos una norma ISO, ¿vale? Que es la ISO 41001, que de alguna forma establece unas prácticas, y también tenemos la norma europea, ¿vale? Que nos establecen prácticas de aspectos que tenemos que considerar, que debemos considerar para prestar un servicio, pero no solamente prestarlo, sino que sea sostenible, ¿vale? Considerando ciertas premisas. Lamentablemente existe a nivel internacional como un rechazo, ¿cierto? Existe un rechazo a nivel de lo que serían las normas, ¿de acuerdo? Es decir, cuando hablamos de normas ISO o estándares, pareciera que eso fuera papel, ¿no? Es simplemente papel y no es así, ¿de acuerdo? Nos ayuda realmente, si la aplicamos de verdad y lo aplicamos bien, nos ayuda a dar respuesta a lo siguiente. ¿Cómo estamos gestionando nuestro know-how? De hecho, la ISO 41001, como un aspecto muy interesante, habla sobre eso. ¿Cómo estamos preservando, ¿okay?, el know-how o el conocimiento y experiencia que nuestra empresa tiene proporcionando servicios de facilities y gestión de inmuebles y servicios de soporte, ¿vale? Es decir, ¿dónde está quedando eso? Tenemos procedimientos, tenemos instrucciones de trabajo, tenemos una base donde existen qué es lo que no debemos hacer y qué sí nos ha dado resultado. Tenemos las lecciones aprendidas de cómo estamos mejorando internamente las acciones o nuestra productividad. Y yo les digo, con bastante solvencia técnica en esto, trabajando en diferentes países, que lamentablemente a nivel de los servicios de facility somos muy descuidados en esto, ¿vale? Es un sector que genera mucho dinero, pero está dejando de ganar, ¿ok? Está dejando de tener beneficio, ¿vale? El otro punto también es cómo estamos midiendo la calidad. Increíble. A veces no tenemos indicadores claros de cómo medir la calidad, pero que sea auditable, que sea objetiva, ¿vale? Yo tengo clientes que me dicen, Tibaire, lo primero que le digo, ¿cómo estamos midiendo la calidad del servicio? Y a veces son temas muy vagos. O sea, queda mucho a la percepción tanto del cliente y nos hace perder dinero, a veces temas de multas en nuestro servicio. Entonces es importante tener en cuenta esto. ¿Estamos maximizando el beneficio de los ingresos? Vale, tenemos contrato, pero la pregunta es, ¿nos está quedando el margen de ganancias que debería quedarnos? ¿Cómo controlamos esto? ¿Cómo identificamos las pérdidas que tenemos? Hay una gran cantidad de pérdidas internamente que no son visibles en el servicio que prestamos. ¿Cómo esto impacta en el servicio al cliente? ¿Cómo estamos gestionando nuestros servicios, ¿no? Y esto es algo relevante que nos ayuda al adoptar un modelo de servicio y un sistema de gestión, ¿vale? ¿Estamos realmente gestionando los riesgos o solo tenemos un manual de riesgos o un departamento de riesgos? A veces hay organizaciones que tienen un departamento de riesgo o un manual de gestión de riesgo, de si incumplimos, de evaluar los factores de incumplimiento de los servicios, pero que está en papel, realmente no hacemos nada, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿dónde están nuestros riesgos? Y hablamos no solamente de la parte de seguridad física de las instalaciones o de seguridad de las personas, sino también riesgo de que logremos los beneficios esperados. Entonces, hay un caso curioso que dice aquí, reparación y mantenimiento. Podemos reparar cualquier cosa. Toque fuerte en la puerta, el timbre no funciona, ¿no? Y los riesgos también están orientados a problemas de capacidad nuestra como para prestar un servicio realmente de calidad, ¿de acuerdo? Entonces, los riesgos también se orientan a capacidad, a realmente estamos teniendo el conocimiento para hacer esto, realmente estamos alineados a lo que requiere
nuestros clientes, estamos a la vanguardia de los servicios esperados. Esto es importante tomarlo en cuenta. ¿Vale? Y aquí vemos eso. Por ejemplo, estamos gestionando los activos, estamos teniendo criterios de decisión, por ejemplo, dónde invertir, ¿ok? ¿Dónde realmente enfocar las acciones de mantenimiento? ¿Dónde enfocar o recomendar acciones, por ejemplo, de renovación de activos, ¿no? Esto es importante tenerlo. Y hay unos conceptos que son muy pocos manejados a nivel de los servicios de Facility Management, y son los criterios de criticidad de equipos, ¿ok? O criticidad de áreas, o la salud de los equipos, ¿no? Eso es algo que a nivel industrial sí está muy desarrollado, pero a nivel de Facility, cuando intentamos implementar estos modelos, es algo que muchas veces existe mucho desconocimiento de criterios de decisión, y no conocen muchas veces los métodos de cómo priorizar qué activos se debería de intervenir primero, ¿vale? La mente es como un paracaídas, solo funciona si la tenemos abierta. Y cuando hablamos de esto, hablamos de cultura, ¿vale? Cultura. Lamentablemente, a nivel de Facility tenemos una cultura reactiva. Intervenimos un equipo cuando falla, intervenimos un equipo cuando ya está en las últimas condiciones. Yo recuerdo una anécdota en un cliente que él es una empresa, una fábrica, su core business no es la gestión del facility, pero hacíamos un caso de negocio para demostrarle que las decisiones que estaba tomando no eran adecuadas. Ellos pensaban que teniendo una estrategia solamente correctiva, bueno, estaba súper bien, ¿no? Y le pudimos demostrar que se estaban gastando 3 y hasta 4 veces más si hubiesen realizado estrategias predictivas y preventivas, ¿no? Entonces, la cultura, tenemos que cambiar una cultura en las organizaciones y también cambiarle la mentalidad a los clientes, porque esto que está aquí les suena muy bonito, pero el cliente lo que quiere es, mira, mantén mi instalación y no me estés complicando la vida, que es estrategia de reemplazo y tal, ¿no? Entonces, tenemos que generar cultura de que esto no es reactivo, podemos ser más predictivos, más proactivos en las acciones de la gestión de nuestros inmuebles, que nos ayuda a mejorar probablemente un 38% de los presupuestos, ¿vale? Entonces hay clientes que decían, es que no quise renovar estos activos para no gastar, ¿vale? A mí me parecía muy curioso esto, porque cuando le hicimos el caso de análisis del costo del ciclo de vida, le demostramos que se habían gastado entre 5 y 10 veces más de lo que se hubiesen gastado si lo hubiesen cambiado a tiempo, ¿vale? Pero son costos que muchas veces no son visibles, ¿no? También, además de generar esa cultura en los clientes, también la orientación de nuestros equipos de trabajo. Entonces, realmente nos estamos asegurando de que nuestros equipos comprenden para qué son las herramientas o sistemas que estamos implementando, es decir, para qué es un estándar. Un estándar no es para tener un papel y que me hagan una auditoría y salga bien, es para tener orientación al cliente, para ser productivos, para gestionar los riesgos, y a medida de que nosotros estandaricemos la manera en la que hacemos las cosas, es una forma adecuada de gestionar los riesgos de incumplimientos, ¿vale? Entonces, de alguna manera, cuando hablamos de estos cinco aspectos, se relacionan a establecer claramente cómo queremos generar nuestros beneficios, ¿vale? Y establecer también qué margen nosotros deberíamos de tener como negocio, ¿ok? Luego, también entender que un facility tiene un ciclo de vida. Si nosotros estamos desde la etapa de diseño, de ingeniería, que seamos conscientes de que tenemos que tomar decisiones mirando todo el ciclo de vida del activo. Es decir, si yo tomo una decisión errada, equivocada, de costo inicial más económico posible, y cuando llego a la etapa de explotación, pues me gasto 3 y 4 veces más de lo que debería realmente gastarme, debido a que mi inmueble es poco mantenible, tiene problemas de diseño, hemos seleccionado activos con baja confiabilidad.
Entonces, esos conceptos tenemos que tomarlos en cuenta, ¿vale? Tener un método, un sistema, un modelo de servicio, unos estándares, unos indicadores que nos ayuden realmente a establecer si la calidad del servicio está siendo adecuada y tener criterios de decisión. Es decir, nosotros tenemos que tener un establecimiento jerárquico de cuáles son los activos o instalaciones más críticas de nuestro inmueble. ¿Ok? Y esa criticidad lo que nos está diciendo es que podemos tener riesgos o problemas o que, por ejemplo, estamos teniendo más gastos de lo que deberíamos, ¿vale? Y eso es a nivel de los criterios. Y el punto 5 es que tenemos que generar cultura. Y eso se llama change management o cambio cultural. Es decir, tenemos que tener una cultura de gestionar mejor los datos de nuestra infraestructura, tener históricos, tener mejores competencias de nuestros colaboradores, ¿vale? Tener un modelo de gestión de nuestra infraestructura que indique claramente cuáles son los aspectos del servicio que tenemos que reforzar, ¿vale? Entonces, de alguna forma, esos son los 5 complementos que de alguna manera nos deberá hacer más competitivos a nivel nos ayuda a ser más competitivos en la gestión de inmuebles, ¿vale? Y servicios de soporte. De hecho, es demostrable, lamentablemente no puedo revelar esos casos, pero hemos ganado proyectos muy grandes con otros clientes, ¿vale? Reforzando estos 5 aspectos, ¿no? Hay clientes que dicen, wow, o sea, otros no me están ofreciendo esto. Yo no lo he pedido, pero, oye, es interesante lo que me quería decir, que ustedes me pueden ayudar a optimizar mis costos. Entonces, me pueden decir también cuánto me debo de estar gastando en mi infraestructura. Entonces, son temas interesantes que tenemos que de alguna forma estar observando. ¿De acuerdo? Entonces, la pregunta que yo les dejo a ustedes es, ¿qué estamos haciendo respecto a estos 5 aspectos claves? ¿Qué tan cerca estamos de estos 5 aspectos? ¿Qué estamos considerando hoy? ¿No estamos considerando nada? ¿Nos vamos a poner en marcha para estar alineados a estos 5 aspectos? Eso es un poco como la reflexión que quiero dejarles a ustedes y bueno, agradeciéndoles de verdad vuestra atención y por supuesto que IFMA, el Charter de España, pues nos tome en cuenta como para poder compartir estas experiencias. Rosa, quedo a tu disposición. Bueno, Tibaire, muchísimas gracias. Ha sido súper interesante, de verdad. Una presentación muy ilustrativa, muy gráfica y bueno, yo me quedo, bueno, has empezado con esas 3 preguntas claves de qué es la sostenibilidad, qué piden los clientes a nivel de servicios, qué requiere el sector. Me ha encantado cómo has puesto el foco en la gestión sostenible, que mira, al hilo del día 5, que fue el Día Mundial del Medio Ambiente, hicimos el lunes una mesa redonda hablando de la importancia del FM para el cumplimiento de los ODS en las organizaciones. Creo que es un tema súper importante y vital para nuestro futuro en la sociedad, en el mundo. Me ha gustado mucho, pues eso, esa slide en la que hablas de la integración de la gestión de activos y el FM con los ODS. Los retos que nos has hablado en la gestión de activos, nos has hablado de riesgos, de esa gestión de riesgos, qué planes, de las normas. Has finalizado un poco, bueno, son unas pinceladas con lo que me he quedado, hay mucha miga, hay mucho contenido, me ha parecido muy, muy interesante, creo que a todos también. La cultura, ¿no? La cultura en las organizaciones, cómo orientar también a los equipos de trabajo, la concienciación a los clientes, bueno, me parece todo un tema muy interesante y ha sido un foco en la sostenibilidad y luego he visto un foco muy claro y en toda la línea de tu presentación de cómo esos beneficios de la eficiencia impactan en la cuenta de resultados, ¿no? Que al fin y al cabo el financiero lo que quiere es una rentabilidad de la aplicación de un modelo, ¿no? de facility management. Entonces, bueno, interesantísimo, Tibaire, de verdad. Esto creo que ha sido para todos muy, muy ilustrativo. No veo ninguna pregunta de los asistentes.
yo tenía una pregunta que aprovecho mientras tanto, que has hablado de los retos, ¿no? La gestión. Y yo me gustaría preguntarte, aunque has hablado así un poco de ello, pero por focalizar más, ¿cuál es el principal reto para que los clientes le den valor a los servicios de Facility Management? Muy buena pregunta, Rosa, y me lo pones complicado. Vaya, bueno, Sí. te dejo. Muy bien. Aquí sería muy bueno decirte, ¿y tú qué piensas, Rosa? Como devolverte la pregunta. Sí, mira, hablamos un poco de esa cultura, ¿no? Y tenemos que tocarle, como tú comentabas ahorita, tenemos que convencer al financiero. Aquí la clave está en finanzas. Es decir, cuando nosotros le hablamos a un cliente y le decimos, no, te voy a gestionar tu facility y tal, 1000 más le están diciendo lo mismo. Pero cuando tú le dices lo del concepto de socio estratégico, es decir, oye, con mi servicio yo puedo ayudarte a mejorar, ¿ok? Esa cuenta de resultados de gastos que tienes en tu infraestructura. Cuando haces eso, o sea, hay como que alguien se le ponen los ojos así como con corazoncitos, ¿no? De decir, y es el financiero y dice, a ver, ¿cómo es esto? Cuéntame cómo es esto. Entonces creo que para convencer al cliente hay que ser empático con él, hay que tener empatía. ¿Cuál es el problema del cliente? Que cada vez más los ingresos a veces van bajando, pero yo tengo que mantener un margen de beneficios. Entonces, cuando no Correcto. puedo aumentar los precios, tengo que empezar a ver qué gastos o elimino u optimizo. Y creo que ese es Exacto. el punto, es tocarle Es el la clave. corazón. Es la clave. O sea, si pudiéramos dar la respuesta a esta pregunta de ¿cómo hago para decirle al cliente que me va a pagar menos? Yo voy a ganar más porque optimizando mis procesos internos mejoro mis beneficios sin bajarle el sueldo, por supuesto, a mis colaboradores, ojo con eso, sino cómo soy yo más productivo. Le bajo a ellos el servicio, yo gano más dinero porque el cliente me va a dar más trabajo, ¿me explico? Y eso Sí. sería la clave. O sea, si le tocamos el corazón al cliente y le decimos que el facility no es un gasto asqueroso que tiene, sino que forma parte de su sostenibilidad, si llegamos a vender eso, ahí es donde estaría esa parte de cultura, de que no nos vean como ese gasto que si lo puedo quitar de mi cuenta de resultados, sería feliz, ¿no? Entonces, eso es un poco como el punto. Sí, sí, esa es la clave, no tenerlo en cuenta como un coste, sino que es que el aplicar eso te va a generar beneficios o aumentar el margen de beneficios. Exactamente. Esa es la clave. Esa es la clave. Bueno, pues de verdad, Tibaira, a mí me ha encantado y este tema que está tan de actualidad. No hay más preguntas en el chat, pero bueno, no sé si esperar un poquito, si alguien pregunta, pero bueno, por ser puntuales, como decía al inicio de la sesión, como esta sesión ha quedado grabada, el documento ahí le tenemos para repasar y cualquier pregunta que nos surja, ahí tenemos tu contacto. Claro que sí. Como dije antes, lo colgaremos en el canal de YouTube. A los registrados les enviaremos un correo con una pequeñita encuesta y adjuntaremos esta presentación. Y publicaremos también, como dije, nuestro newsletter mensual de IFMA España. Así que, bueno, yo creo que sin más, agradeceros de nuevo a PMM, a ti y a Paula la colaboración para conseguir esta presentación tan interesante y vuestra participación. Y nada, gracias a todos los que habéis estado interesados y a vosotros, Tibaire, Paula y Luigi. Muchísimas gracias. Gracias, Rosa. Y bueno, reiterar nuestra disposición para lo que necesitemos para impulsar esta cultura del Facility Management en España y en el mundo. Así que eso es, hay que, como yo digo, me gusta esa palabra, hay que evangelizar con este tema. Exactamente. Muchas gracias y buen día a todos. Chao, cuídate. Adiós, adiós.